como ha dicho Pablo, yo os voy a hablar lo que he aprendido en estos últimos años sobre esto que llamamos análisis de datos, que creo que es un ámbito que todo el mundo tiene una intuición por dónde va, ¿no? Pero que está transicionando y dejando ese dashboarding, como decía Pablo, de ver métricas y entender si van bien o mal, a entender el por qué ocurren, ¿no? Ese sería un poco el resumen de hacia dónde va esta charla. Pero voy a empezar. Yo empecé realmente en los datos desde la fotografía. A mí me gustaba mucho hacer fotos, especialmente fotografía callejera. A los 14 años mis padres me regalaron una cámara de fotos digital, que es cuando se empezaron a vender, allá por el 2004 o así. Y me convirtió en un obseso de ir por la calle con la cámara haciéndole fotos a todo. Tuve un blog que se llamaba Ojo en Granada, porque yo soy de Granada y entonces hacía fotos callejeras por Granada. Intentaba contar la ciudad más allá de la Alhambra, ¿no? de las cosas que yo veía a mi alrededor, ¿no? Y entonces, de hacer esas fotografías callejeras, de hecho aquí conozco a alguna gente a la que le he hecho fotos por ahí en eventos y demás, como a Gonzalo. Y entonces, haciendo fotos, tú te das cuenta que en realidad tu cerebro todo el rato está intentando analizar el mundo que hay a tu alrededor y buscando pues, lo que reconocemos como patrones, ¿no? Esto a mí me encanta, sobre todo, no solo hacer las fotos, sino luego todo el proceso de volver a casa, revisar un montón de disparos y intentar encontrar el qué me llevó a hacer esas imágenes, ¿no? Porque son cosas muy instantáneas que hacemos, ¿no? Este ejemplo que he puesto es pues, estos señores en Roma y estos chicos, otra vez el Vicente Calderón vuelve a salir en esta presentación, en el Vicente Calderón antes estaban ahí, y cómo, pues a mí me llamó la atención probablemente que estos tres señores eran prácticamente idénticos a la hora de vestir y a nivel capilar, y lo mismo con estos chicos, ¿no? Entonces, eso luego, leyendo libros, lees sobre ideas como la homofilia, que es que nos gusta estar con gente parecida a nosotros, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Intelectualmente, físicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos meten en cámaras de eco y demás, ¿no? Entonces, es como que uno observa cosas de la realidad y luego, a base de ver repeticiones de esas cosas, ¿no? Encuentra patrones. Este otro ejemplo es de que fotos que he hecho por la calle de padres con hijas y madres con hijas, y siempre me da la sensación que los padres van como encantados llevando a las hijas y tal, y las madres no tanto, y al revés, ¿no? Y entonces lo mítico de las niñas quieren más a los padres y tal. Entonces, todo eso luego me llevó a buscar, y hay papers, investigaciones académicas que efectivamente demuestran que como que los padres quieren más a sus hijas y viceversa, las madres a los hijos y cosas así, ¿no? Pero bueno, eso es como lo que yo llamo aquí, he intentado hacer un resumen de... Probablemente habéis visto esta imagen que es muy viral, sale en LinkedIn y en Twitter cada vez por tres, lo de conectar los puntos y demás, ¿no? Pero yo creo que ilustra bien lo que la mayoría de la gente hacemos, que estamos aquí en el principio, que efectivamente usamos datos, pero los datos que tenemos de la visión parcial de la realidad y sobre todo, como acaba de contar Agustín, que nuestro cerebro no funciona, ¿no? Pues no nos permiten llegar a las conclusiones adecuadas. Muchas veces sí, y eso es lo que precisamente digo que lo que hacen bien son los CEOs, los políticos, los artistas, los filósofos, son generar hipótesis, ¿no? A partir de esas observaciones, ¿no? El problema es que pues eso, tienen esa subjetividad y no tienen un método, digamos, de hacerlo bien. Y voy a usar un ejemplo así muy, creo, polémico que hay en nuestra sociedad y que está en el discurso público en el día a día, ¿no? Por ejemplo, pensar y decir algo así como que los inmigrantes son más machistas y cometen más crímenes de violencia de género, ¿no? Entonces, el paso siguiente de esa observación o ese dicho y tal sería coger información, ¿no? Y es, al final, más o menos recabarlo en una sola variable, ¿no? Ver y decir, bueno, ha habido un asesinato, voy a contar si es inmigrante o no, ¿no? Entonces, cuando tú haces eso, la cifra real es que en España el 30% de los asesinatos de violencia de género, que por desgracia hay más o menos de manera constante entre 50 y 60 al año, los cometen gente de nacionalidad extranjera, ¿no? Y representan un 10% de la población, lo cual nos llevaría a pensar que efectivamente parece que hay más prevalencia entre ser inmigrante y cometer más asesinatos de violencia de género, ¿no? Entonces, el siguiente paso, cogiendo métricas y números, ¿no? Sería intentar entender ¿es la causa o hay otras variables que estén relacionadas con estos inmigrantes que den lugar a ello, ¿no? Entonces, claro, si tú sigues analizando y ves que coges todas las características de cada asesinato y ya no solo mides la nacionalidad del que lo comete, sino que también mides su nivel educativo, su estrato social, sus ingresos y demás, entonces te empiezas a dar cuenta, ¿no? Que
explica más esa parte, o sea, los ingresos y el nivel educativo, que la nacionalidad, ¿no? Y lo que ocurre es que la nacionalidad, ¿no?, es una variable que en realidad está correlada con los ingresos y el nivel educativo, ¿no? Y en ciertas nacionalidades, ¿no? No tanto en otras, ¿no? Entonces, bueno, eso está mejor y a esa gente la solemos llamar analistas, ¿no? Y yo diría que esto es como el máximo al que llegamos hoy día en el mundo de la analítica, si es que llegamos, que muchas veces no llegamos a eso, diría que de hecho un porcentaje muy alto nunca se llega. Las tertulias normalmente Al Rojo Vivo, La Sexta Noche y demás, como mucho llegan al nivel del experto que te llega a dar esa cifra, ¿no? Y pocas veces pasamos al siguiente, que yo diría que entra más en ese analista que tiene acceso más a algún paper o alguna cosa que mira, ¿no? Pero aún así, eso puede seguir siendo tremendamente confuso y realmente no ser la realidad. O sea, está más cerca y nos ayuda, ¿no? Entonces, el siguiente, que ahora se ha puesto muy de moda en las empresas, este mismo ejemplo lo podríamos trasladar a una empresa y donde sustituimos los inmigrantes son más machistas con las madres son el mejor cliente que podemos tener, ¿no? Y luego decir, oye, pues nos compran el 30% de nuestros clientes son las madres. Ya, pero es que en la población adulta son madres mucho más que eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todo esto, claro, tiene una traslación. Entonces, los data scientists, la ciencia de datos, los algoritmos predictivos, lo que tratan es de darte certidumbre sobre, dadas unos inputs, dadas unas características, ¿no? Cuál es la probabilidad de que ocurra eso, ¿no? Entonces, tú podrías llegar a decir, dándole a un algoritmo, que es una caja negra, en plan, oye, tengo un hombre de 40 años, con bajo nivel de estudios, con menos de 10.000 euros de ingresos anuales, ¿cuál es la probabilidad respecto a este otro y tal que esa persona acabe cometiendo tal, ¿no? Y puedes comparar las probabilidades, ¿no? Entonces, eso está bien, funciona, por ejemplo, para poner una nota en la probabilidad de que un lead, ¿no?, un potencial cliente, se convierta en cliente, ¿no? O la probabilidad de que alguien te devuelva el crédito si eres un banco, ¿no? Pero claro, no entiendes por debajo qué es lo que hay. Entonces, el nivel máximo, o sea, el que yo diría que llegaras es intentar crear como modelos causales, ¿no? En el mundo científico se lleva sobre todo a hacer experimentos, ¿no? En el que haces intervenciones, pero claro, el problema es que la mayoría de las veces en la realidad, pues por temas éticos, por temas presupuestarios, por el tiempo que llevan, no se pueden hacer experimentos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el advenimiento que vengo a anunciar es que empieza a haber cierta revolución en los datos masivos, ¿no? Al tener tantos y podemos empezar a trabajar con muchas variables, a adquirir más complejidad, aquí conectando con la charla de Recuenco. Yo también veo patrones, Recuenco, Uncuenca, aquí también hay. Y entonces, pues eso, el problema es que cuando tenemos muchas variables pero tenemos pocas filas, cuando el Excel es muy ancho pero es poco alto, no podemos hacer demasiado con todas esas variables, ¿vale? Entonces, claro, ahora empezamos a vivir en un mundo, las empresas empiezan a tener, y ojalá los gobiernos también, empezamos a tener bases de datos que tienen más propiedades y más gente. Y eso nos permite entender pues, todo eso. Y eso es lo que yo, con mi cofundador, hace 5 años nos pusimos a hacer software para intentar responder a esas preguntas complejas, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso, los insights llegaría a ser, o sea, tener en cuenta un montón de variables a un número concreto, ¿no? Y que te dieran ese tipo de probabilidades, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, ahora vamos a hacer un repaso por la analítica de datos. O sea, os he contado un poco qué sería lo ideal, hacia dónde queremos llegar y demás, ¿no? Y ahora quiero hacer un repaso del software, ¿no?, real que se ha implementado en los últimos 40 años, que yo diría que es cuando se empezaron a vender ordenadores. En realidad, yo creo que el primer caso de uso que más impulsó su venta fueron las hojas de cálculo para sustituir, ¿no?, pues a las hojas de cálculo en papel, ¿no?, a los libros contables que permitían, ¿no?, pues trazar y saber si el mes que viene te ibas a quedar, si ibas a poder pagarle a tus empleados o no, ¿no? O sea, lo que entra y lo que sale de la caja, ¿no? Entonces, la verdad que el diseño de estas aplicaciones, que tampoco ha evolucionado demasiado en los últimos 40 años, ha permitido hacer tantísimas cosas que el Excel, a día de hoy, tú te vas a grandes empresas de IBEX 35, sigue siendo el motor principal en el que trabajan muchísimos analistas, ¿no? O sea, les piden que descarguen el Data Lake al final en un Excel o un CSV para cargarlo ahí, hacer ellos sus cruces, sus pivot tables y sus gráficos de barras, ¿no?
Entonces, el problema que tuvieron y por el que diría que empezaron a crecer otras herramientas de dashboard o de cuadros de mando, como lo llamamos en español, como Tableau, Power BI, Looker, Domo, hay muchas de estas, ¿no? Primero era el límite de los datos que podían soportar. Excel no llegaba a más de 60.000 filas hasta no hace tantos años, ahora llega hasta 1 millón de filas, ¿no? Y eso ya en muchas empresas pues, se queda muy corto. Hace poco el gobierno inglés tuvo problemas porque empezaron a apuntar en Excel toda la gente que tenía COVID al principio, imaginaos lo rápido que eso se desbordó, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas, ¿no? Explotaron hace 15 años, yo diría, más o menos, y mucho de la transformación digital de la que se habla pues ha consistido en crear un cuadro de mando a casi todas las empresas. Que, de nuevo, está genial porque es mucho mejor tener un cuadro de mando que no tener nada, en el sentido de que al menos sepas que tus ventas están creciendo, están bajando y al menos en qué país están más fuertes y en cuál están más bajos, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos un poco estadística descriptiva, ¿no? Básica, y de nuevo, está bien, ¿no? De hecho, han tenido tanto éxito estas herramientas que las ventas más grandes que ha habido de la historia del software de empresas privadas ha sido Tableau, que la compraron por 15 billions, ¿no? 15.000 millones de dólares, por Salesforce hace poquito, en 2019. Looker la compró Google por 2,6 billion, para que hagáis una idea. O sea, compraron WhatsApp por 1 billion, ¿no? O Instagram y tal, y parecía como una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, el problema principal que tienen los dashboards es que, pues eso, son descriptivos. Te dicen lo que pasa o lo que ha pasado, ¿no? El estado en ese momento de tu base de datos, pero no te explican el por qué. Tú ves variables solas. ¿Crecen los clientes? ¿Por qué? ¿Bajan los clientes? ¿Por qué? ¿Sube el engagement en Brasil? ¿Por qué? ¿No? Entonces, lo que las empresas hoy día aspiran a construir, y esto lo vamos a ver en la última slide, es lo que llaman un poco el Modern Data Stack ahora, que es tener múltiples fuentes de datos, juntarlas en un data lake, de tal manera que el dato de si le envío un mail a fulanito de tal temática y le hace clics, pues me está dando una pista. Si ve tal producto pero no lo compra, también es una señal. Si rellena esto el formulario de registro, también me ayuda a entenderlo. Entonces, todas esas señales a priori las estamos recogiendo para algo, ¿no? Más allá de... Y en teoría es para responder ese tipo de preguntas complejas, ¿no? Entonces, la otra es, claro, que no te pueden ayudar a predecir qué va a pasar. Así que, bueno, pues eso, que cada vez en los dashboards de las empresas tú te vas y son más y más complejos, y cuando le preguntas a la gente pues qué decisiones estratégicas del negocio se han tomado usando información y datos, pues normalmente tienden a cero y se vuelve con la intuición del CEO, que si tienes suerte y es buena, pues bien, y si no, pues nada, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen las empresas hoy día este intento, ¿no? de responder a esas preguntas complejas con datos si no pueden con dashboard? Pues bueno, hay mucha gente hoy día usando herramientas open source. Es verdad que la mayoría del stack tecnológico de analítica es open source, desde las propias bases de datos, que tradicionalmente ya llevan bastantes años siendo open source, ¿no? A las herramientas que empieza a ver ahora de coger el dato de diferentes fuentes y moverlo, a herramientas de puro análisis, como librerías de Python o de R, ¿no? Entonces, claro, esto está guay, da mucho negocio a las consultoras, ¿bien? Pero, claro, hace que la gente se enfrente a cosas como esta. Yo no tengo nada en contra del código, de hecho yo soy ingeniero informático y es increíble el código, el nivel de este nivel de abstracción, la creatividad de la que nos empodera, ¿no? Pero al mismo tiempo, como os contaba, también me gustaba muy mucho la fotografía cuando era joven y siempre he flipado desde pequeño con el software de edición de fotografía y de vídeo, con software como Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere. O sea, todo este tipo de software siempre me ha parecido que tiene un equilibrio increíble entre cierta complejidad. O sea, no todo el mundo sabe en Photoshop usar capas, máscaras de capas y combinarlas de 1000 maneras para hacer cosas súper creativas, ¿no? Pero muchísima gente en el mundo lo usa y es el software principal profesional con el que se hace el cine y casi cualquier cosa profesional visual que vemos hoy día, ¿no? Entonces, siempre me he preguntado si no habría una manera de diseñar un software que cogiera muchas y respetara el nivel de abstracción que se puede hacer con el código, ¿no? Pero al mismo tiempo tuviera elementos visuales que te permitiera estar y entrar en un estado de flow, que esto también es muy importante para el aprendizaje, ¿no? Y no en un estado de cómo era esa función de esa librería. Voy a Google, lo googleo, voy a Stack Overflow, veo
la gente teniendo problemas con que el fichero tiene este formato en UTF-8 que da problemas con quitar las comas. O sea, no me puedo imaginar un mundo en el que los datos estén tan presentes en nuestras vidas, ya haya un convencimiento grande, si no, no pienso que habría tanta gente gastando infraestructura en guardar esos datos para poder analizarlos, y el software que tenemos es tan primitivo y tan poco intuitivo incluso para la gente que es matemática y es más como este tío, que es John Nash en la peli de Una mente maravillosa, que yo creo que John Nash no era así de atractivo cuando estaba en la universidad, ¿no? Y permitir que esta gente que tienen, o sea, la mayoría de la población, hay más gente en el mundo que son gente, yo diría, que no son ni gente de letras ni son ingenieros, ¿no? O sea, en el sentido que son gente que tiene una mentalidad, seguro que muchos de los que estáis aquí sois así, gente que tiene una mentalidad analítica y racional de la realidad, pero el código tiene ese componente intimidatorio, ¿no? Que, de nuevo, no es por ser más tonto, sino es porque, de verdad, hay que tener mucho músculo, primero memorístico, de acordarte de las sintaxis, de las librerías y demás para poder debuguear y tener esa paciencia, ¿no? Y creo que hay un montón de gente creativa así y tal que ha intentado explotar al máximo herramientas como Excel que necesitan herramientas de otro tipo, ¿no? Entonces, más o menos ahora ese flujo de tomar decisiones con datos es que funciona algo así, ¿no? O sea, tienes a un manager de negocio que pues eso, quieres saber qué está afectando a la retención o no de los clientes y entonces tiene que hacer este tipo de consultas a esos equipos de datos, ¿no? Que entonces tienen que sacar los datos de un montón de fuentes distintas, hay errores, tienen que empezar de nuevo, tienen una cola de procesos muy grande. O sea, lo que vemos también ahora en muchas organizaciones es que los equipos de datos son bastante horizontales a distintos departamentos. O sea, hay empresas grandes que sí, que tienen equipos de datos por departamento, ¿no? Tienes el equipo de datos en marketing, el equipo de datos en ventas, el equipo de datos tal. En realidad tiene sentido que los equipos de datos sean bastante horizontales, porque tienen que tener una visión muy holística del negocio, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Entonces, como pensamos que eso tiene sentido, pero el problema es que normalmente de momento sobre todo están infraescalados porque hay pocos profesionales a día de hoy que tengan experiencia y formación, ¿no? Entonces, eso es como el problema número uno y todavía que las empresas están haciendo, ¿no? a ponerlo, ¿no? Entonces, bueno, nuestra idea es que estamos haciendo una herramienta que ayuda a acelerar ese proceso. Ahora os voy a enseñar un poco porque hemos hecho un análisis de todos vosotros, no quiero hacer spoiler, con la herramienta con los que habéis contestado un formulario. Voy a entrar en esta diapositiva, que a lo mejor sirva, es de estas densas, que tiene así mucho, creo que no se lee muy bien, porque la pantalla, claro, no tiene la resolución que mi ordenador. Pero básicamente, por concretarlo un poco, ¿no? De en qué consiste y hacia dónde va esto, ¿no? O sea, la mayoría de las empresas tienen fuentes de datos, sobre todo algún tipo de CRM, RP, ¿no? Algún Salesforce, un HubSpot, ¿no? Algún sitio donde pues está esa información o sea, un poco transaccional de los clientes, ¿no? De quién es fulanito, quién es menganito, en qué fecha nos compró por primera vez o se registró en nuestra web o lo que sea que captéis algo de ellos. Se bajó un white paper que pusimos de la gente de marketing, ¿no? Entonces, ahí vas apuntando como todo eso, ¿no? Empresas más grandes tienen cosas como SAP o Salesforce, otras HubSpot, otras software más B2B. O sea, lo bueno es que hoy día creo que la oferta es gigante y se adecúa bien a todos los tamaños, ¿no? Luego, lo que se empieza a capturar cada vez más también son eventos, ¿no? De los usuarios. Más allá del evento de me ha comprado o no me ha comprado, eventos digitales que ocurren porque cada vez el contexto o el producto es más digital, es una página web, es una aplicación. Entonces, esto es lo que yo creo que se empezó a poner de moda también hace como 5 o 6 años. Hay una empresa muy fuerte aquí que es Segment, que la compró Twilio no hace tanto, por muchísimos, por 1 billón, por 3 billions o algo así, ¿vale? Y esto es súper común ahora, ¿no? Que es cada clic, cada scroll que hace un usuario en una web, tú lo registras, ¿vale? O sea, pues eso, menganito entró en tal sección, luego pinchó en tal icono, desplegó algo, vio tal cosa, ¿no? Y la gente está guardando eso como loco y tampoco está sabiendo muy bien qué hacer, ¿no? También a veces tienes eso en tu base de datos normal, ¿no? O sea, en los propios logs que se generan en tu base de datos normal, ¿no? Pues de tu propia aplicación, ¿no? En un Postgres, lo que sea. También hay gente que usa otras herramientas como Amplitude o Mixpanel que están más orientadas a analítica de producto, ¿no? Pero eso a la vez suele permitirte exportarlo directamente a un data warehouse, ¿no? Y luego tienes
muchas veces herramientas de marketing, aunque a veces el CRM hace un poco las veces también de herramienta de marketing, pues donde tienes sobre todo comunicaciones con los clientes comerciales, ¿no? Desde si tienes una newsletter, a saber quién se la has enviado, quién la ha rebotado, quién se ha desuscrito, quién ha hecho clics en los links que mandas, a soporte de cliente, en plan, oye, ¿quién te ha preguntado una duda? ¿En cuánto tiempo se la hemos resuelto? ¿Quién pregunta más? ¿Qué temas preguntan más? ¿Qué escriben? Ahí, eso por ejemplo son datos de texto, otro tema que por ejemplo un BI no puede analizar, ¿no? Nosotros estamos en una herramienta que te permite también trabajar con información desestructurada, que cada vez tiene más importancia, ¿no? Y luego, otro punto interesante es que cada vez hay más oportunidad de enriquecer los datos de tus clientes. Es decir, usar datos externos como proxies para entender otras cosas. Esto es desde saber, por ejemplo, si estás vendiendo algo en un día concreto en una localización, pues tú puedes saber si ese día llovía o no, ¿no? Entonces, pues puedes aprender a calcular mejor el stock que necesitas tener los días de lluvia, o los días de nieve, o los días que hace calor, o los días que hace frío, ¿no? Pero también es, con datos del censo, para quien no lo sepa, cada 10 años, este año creo que toca el censo, o el año pasado, no, este año creo que es. El censo es esta cosa que hace el gobierno, pues eso, más o menos, casi todos los gobiernos del mundo, cada 10 años, en los que intentan coger datos muy buenos a nivel de área censal, que en una ciudad como Madrid podría ser más o menos como 3 manzanas, o sea, ese nivel de resolución es más pequeño que un código postal, ¿no? Pues se va y se encuesta a un montonazo de gente que vive en esas 3 manzanas para saber cuánto dinero gana la gente que hay ahí, cuánta gente vive de media por hogar ahí, qué nacionalidad tiene la gente que hay ahí, cuántos hijos tiene la gente que vive ahí y un montón de variables distintas, ¿no? Esto en España pues es una encuesta bastante grande de muchísima gente y ese dato es público, se libera, lo puede usar cualquiera, ¿vale? Y como está muy mal liberado, o sea, que eso es otro tema de cómo la administración capta un montón de información que es muy potente para las empresas privadas, pero no la hacen de manera fácilmente consumible, ¿no? Pues bueno, ese tipo de información censal, como digo, en España es una encuesta muy buena, de mucha resolución. En países como Argentina creo que participa el 100% de la población. De hecho, en el último se murió Kirchner y la gente quería salir al entierro y no les dejaban salir de casa durante ese día. Es una cosa como muy loca, como lo hacen allí. Pero bueno, el caso es que es muy interesante. Hay empresas también, como sabéis, como las telecos, que ahora de repente también vende datos anonimizados, agregados de la gente, cómo se mueve. Esto fue muy polémico porque el INE compró algunos de estos datasets en lugar de hacer una encuesta que cuesta 3 millones de euros de, oiga usted, ¿va en coche de Murcia a qué ciudad? ¿A Granada o a Albacete? Ah, vale, va usted a Albacete. ¿Cada cuánto hace esto y tal? Pues qué absurdo, ¿no? Si las telecos tienen esta información con mucho más precisión, ¿por qué no usarla, no? Los bancos, el BBVA, con los datos de los datáfonos, sabe cuánto se gasta la gente en peluquería en cada zona concreta de Madrid, el ticket medio en restaurante, tal, en qué momento del día ocurre. O sea, hay un montón de información que está ahí que puede usarse para enriquecer e inferir cosas, ¿no? Y saber un montón de cosas que o no preguntas a tu usuario, ¿no? O no te interesa a lo mejor por temas de protección de datos y de GDPR saberlos a nivel personal, pero que de manera agregada, ¿no? Pues te puede dar un montón de insights de explicar y entender, ¿no? Qué cosas lo explican mejor. Entonces, bueno, como digo, esto está tan emergente que casi no había herramientas simplemente de consolidar estos datos. Por ejemplo, pues eso, Haspod y todo esto, pues tú mandas ahí el dato con un email del cliente, pero en tu base de datos tienes también el email, pero tienes otra información. ¿Cómo lo juntas, no? Pues bueno, Haspod tiene una API, pero no te permite volcarlo a un BigQuery o a un Data Lake directamente. Entonces, bueno, han emergido un montón de herramientas en los últimos 3-4 años, como Stitch, Fivetran, Talent, Airbyte, que te permiten hacer eso con 2 clics, incluso sin código. O sea, lo puede hacer cualquiera, en 2 clics. Tengo mis datos aquí y quiero sincronizar esta tabla, mándala a este Data Lake, ¿no? Luego también lo que se está poniendo de moda es que una vez que calculas algo en el Data Lake, puedas mandarlo de vuelta al CRM si quieres también, que es lo que llaman Reverse ETL, ¿no? ¿Vale? Y entonces, bueno, ahora hay un montón de Data Warehouse, todas las empresas grandes, Microsoft, Amazon, Google tienen su base de datos infinita escalable por la que no tienes que preocupar y muy diseñada para hacer analítica, ¿no? Y lo que faltaba un poco también, hasta hace 2 o 3 años, era una herramienta que te permitiera versionar bien las transformaciones de esos datos. O sea, tú tienes que hacer joins de tablas, agregarlas de ciertas maneras para hacer ciertos análisis, ¿no? Pero bueno, hasta ahora eso era un cacao de queries en SQL
que no entendías quién había cambiado eso, que se rompían, cada cuánto se recomputaba, y ahora ya desde hace 2 o 3 años existen herramientas como DBT, que es open source y que tiene una comunidad increíble y se está convirtiendo en el de facto para mucho, ¿no? Que te permite, se integra como con un repositorio de Git y te permite como versionar esas queries, hacerlas componibles, tener un buen scheduler que las repita. O sea, es que todo esto es muy nuevo, o sea, es que se está ahora materializando. Entre que se iba materializando ha habido plataformas como Databricks, que ahora ha levantado un montón de pasta, o otras más antiguas como Alteryx o Dataiku, que es francesa, que integran un poco, hacer una amalgama de todo esto que os estoy contando. Desde mi punto de vista, son peores porque al final una herramienta, pues eso, que intenta hacer tantas partes tan distintas, pues ya os podéis imaginar que lo hace peor. Y como la mayoría de estas herramientas están diseñadas para que interoperen entre ellas, pues yo creo que es un poco el futuro. También emerge una mejor de un tipo y puedes cambiar esa pieza, ¿no? Entonces, en la parte de analítica, que es la que a mí más me interesa y es la que yo estoy aquí ahora contando, pues eso. Lo que tenemos sobre todo ahora mismo es mucho dashboard, ¿vale? Que de nuevo está bien para ver las métricas básicas, ¿vale? Luego tienes mucho data scientist emergente y fake data scientist, o sea, hay mucha gente haciendo másteres cortos de data science, que es muy difícil en tan poco tiempo aprender todo eso, ¿no? Y esta gente, pues eso, usa sobre todo notebooks que se llaman, que no dejan de ser código en Python y R, ¿vale? Y luego hay herramientas que llaman de AutoML, como DataRobot o H2O, que lo que sirven es para hacer modelos predictivos, pero muy caja negra, ¿no? Y lo que hacen es por fuerza bruta, digamos, construir estas cajas negras probando muchos parámetros y combinaciones distintas hasta que te saque uno más preciso, ¿no? Y nosotros, pues eso, creemos que hace falta algo más entre los notebooks, ¿no? Y los dashboards, que permita que los mismos usuarios, la gente que sabe de negocio, que sabe las preguntas interesantes y sobre todo sabe interpretarlas mejor, porque todavía esto tiene mucho de arte en el sentido de que todavía no hay una inteligencia artificial que decida cómo diseñar una base de datos, ni cómo medir cosas, ¿no? O sea, toda variable, por muy objetiva que sea, una vez que es variable, en su proceso de ideación, ¿no? De cómo capturarla, de qué manera, con qué precisión, cómo de frecuente y tal, la supervisa o la piensa o la idea un humano, ¿no? Y esa es la parte que yo digo que tiene todavía, y es el reto mayor, ¿no? al que probablemente tenga que ir nuestra educación y nuestra formación, ¿no? Y del que yo siento que hay muy poca, ¿no? Porque hay estamos tan abrumados todavía con la parte de las herramientas que nos quedamos un poco ahí, ¿vale? Entonces, nada, yo en realidad me voy a quedar aquí porque os voy a enseñar ahora, vamos a hacer una... ¿Esto se ha ido? ¿Ya? Bueno. Vamos ahora a enseñar un análisis con vosotros, pero antes voy a charlar con Pablo. Entonces, para que no se nos alargara esto de más. Se me ha dejado farengado esto. Ay, madre mía, tú no te aburres, ¿no? Sí, la verdad que hay siempre cosas que analizar. Qué barbaridad, qué barbaridad. A ver, que ya me acomodo y me saco los datos. Victoriano, lo primero que te iba a decir. Nos ha dicho que nos vas a contar ahora después algo. ¿Qué nos vas a contar? Pues esto, cuando me propusisteis dar la charla, me acuerdo que te pregunté qué tipo de gente viene, ¿no? Porque siempre intentas saber... No digas la verdad. Di que te dije que eran todo gente fantástica. No. Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿no? O sea, vamos a verlo. Ahora vamos a ver qué tipo de gente hay aquí. O sea, claro, siempre que uno da una charla y comunica algo, lo primero que tiene que pensar es, ¿no?, a quién le está contando la historia, porque el nivel de abstracción, ¿no?, de lo que cuentas se tiene que adecuar a lo que sabe la gente, ¿no? Se debería hacer así. Se debería hacer así, pero normalmente los speakers no tenemos mucha información del público. O sea, tenemos muy poquita información del público, nos lo tenemos que imaginar, ¿no? Es decir, o tener un discurso siempre el mismo y claro, que el público se adapte. También, exacto, esa es buena, mira. Esa es buena. Claro, pero yo como... Lleváis 4 ediciones, creo, o 3, ¿no? ¿4? 4. Lo sé porque como he visto, una pregunta era cuántas veces habías venido y lo máximo eran 4.
Pues yo siento a veces que ni vosotros mismos sabéis bien quién viene aquí. Y es normal, porque, a ver, os lo imagináis más o menos, porque normalmente viene gente como vosotros por la homofilia, ¿vale? Por la O sea, homofilia. claro, Sí, entonces, es más, yo podría llegar a decirte, o sea, de una manera bastante cercana, quién ha venido. claro, En los años anteriores, ¿quién vino? claro. Pero ¿y quién va a venir este año? Ni idea. Ni idea, claro. Porque eso es efectivamente, o sea, normalmente pueden hacer con tu comunidad, ¿no? Y a base de ir un poco diseminando la semillita entre los que viene, cada vez los eventos pierden en esencia, porque es lógico, pero escalan, ¿no? Y se pueden llegar a hacer más interesantes. Probablemente llega un momento en el que ya se abren tanto que dejan de ser interesantes, ¿no? Porque son demasiado generalistas, ¿no? O sea, yo tengo un poco esa teoría. Pero precisamente para saber que ese proceso está en marcha, es por lo que creo que es fundamental entender qué clase de público tenéis, qué cosas les interesan, qué sociodemografía tienen y muchas más cosas. Lo difícil es precisamente pensar qué preguntarles al público para eso, porque no puedes hacer un formulario infinito. O sea, Un censo de los TMDR. O sea, el censo de los TMDR. exacto, algo así, ¿no? No puedes hacer. Y eso es lo más complicado. Yo os lo dejé a vosotros que lo decidierais, porque claro, supuse que teníais mejores hipótesis. Y nada, entonces os hemos hecho unas preguntas que han contestado unas 70 personas. Creo que 40 de las personas que están aquí, no sé cuánta gente hay ahora mismo aquí. No sé cuántas habrá. Pues bueno, 40 creo, 30, entre 30 y 40 personas de los que estáis aquí habéis respondido al formulario. Entonces nada, lo hemos metido... Y otros tantos, entiendo, de remoto. Vamos a tenerlo Efectivamente. balanceado. Hay 70 personas en total. Yo teníais 70 nodos, ¿no? Y no recuerdo cuántas preguntas exactas, pero que haya unas 10 preguntas o así, ¿vale? Entonces, nada, he dicho, voy a ver qué patrones hay, qué clústeres me salen de gente, o sea, son muy ¿Qué es un uniformes. clúster? Claro, ese es el tema, ¿no? O sea, una de las secciones que tiene Graphex, o sea, la analítica de datos en realidad avanzada, ¿no? Más allá de la descripción estadística de cada variable que os decía, en realidad no hay tantos tipos de análisis avanzados que puedas hacer, ¿no? O sea, una de las cosas que puedes hacer es un clúster, ¿vale? Que un clúster no es más que una técnica para cosas que tienen muchas propiedades distintas, juntarlas, ¿no? O sea, ponerlas cerquitas, ¿no? O sea, decir, un profesor probablemente tiene la intuición, ¿no?, de qué alumnos se parecen por el nivel de preguntas que hacen, por los temas que le interesan, por dónde se sientan de la clase, ¿no? O sea, luego hay cosas que correlan con los clústeres. Por ejemplo, los clústeres geoespaciales, o sea, correlan con el territorio. O sea, los territorios acaban haciendo grupos homogéneos de personas a muchos niveles, ¿no? Porque, claro, sufres un proceso de auto... Claro, que la información fluye más entre esas personas y también el proceso homofílico, ¿no?, que acaba juntando, ¿no? Entonces, claro, es súper interesante, es apasionante esto del clustering, porque en realidad, y esto es lo que no es tan intuitivo para mucha gente, incluso gente que sabe de datos, es que los clústeres son la mejor forma de interpretar un modelo predictivo, ¿vale? O sea, cuando tú haces un modelo predictivo, hay una página muy buena que yo recomiendo a la gente que no entienda bien cómo funciona un modelo predictivo, que es perfectamente normal, aunque incluso hayáis estudiado matemáticas e informática, de comprenderlo bien, ¿no? Hay una página muy buena que se llama R2D3. Si buscáis en Google R2D3, la veréis. Lo explica todo como con visualizaciones, muy interactiva. Y al final se asemeja un poco un modelo predictivo a esta maquinita que tú lanzas una bolita y tiene como palitos y se va distribuyendo en cajitas abajo, ¿no? Pues un modelo predictivo no es más que una función matemática que calcula esos palitos para que abajo queden unas cajitas que tú quieras predecir, ¿vale? O sea, entonces los palitos se calculan en función de variables que te sirven, pues, de predictoras, ¿no? O sea, imagínate que tú quieres predecir el salario en España en función de factores Sí, sociodemográficos. pero trayéndolo a la dinámica que nos vas a proponer. Entonces, las cajitas en nuestro caso van a ser las temáticas. Claro, en este caso yo digo, ¿qué quiero predecir? Las temáticas, el género de la gente... Podríamos predecir muchas cosas distintas, ¿no? Yo en este caso, primero he hecho un clúster, lo que se llama no supervisado, que es decir, que hace que la gente se parezca por la combinación de variables, ¿vale? Pues han sido cosas del estilo, las temáticas que más le interesaban a la gente. Ahora veréis que la temática que menos le interesaba de las 6 que se proponían hoy era la mía, así que tengo aquí una oportunidad muy buena de hacer cambiar a la gente de opinión. Mola. Luego, otra que se ponía era ¿qué es más importante para ser un buen líder? Y entonces se ponían cosas como la comunicación, el pensamiento crítico, la estrategia, cosas así. Luego había otra muy curiosa que era
¿qué es más importante, los procesos o las personas? ¿No? Y el 90%, no, ¿veis? Es que la memoria es mala, ahora lo miramos, pero que el 90%, una barbaridad, casi todo el mundo ha dicho que las personas. Aquí el señor Pablo es una outlier, ha dicho que los procesos... Pero no reveles los datos. Esto no era anónimo. GDPR. Cago en la leche. GDPR. Yo también soy más de los procesos y de hecho vais a ver que los poquitos que han dicho los procesos, o sea, luego forman un clúster bastante cercano, que son gente que son más de leer libros, son gente más... Que va a conferencias. Lo estoy viendo venir. Todos van a conferencias, porque todos han venido. Son gente más de leer libros, son gente más que creen en la estrategia, en el pensamiento crítico, que la empatía y la comunicación. Son gente que le interesa más el análisis de datos, la inteligencia artificial, ¿no? O sea, que se ve fenomenal, ¿no? Muchas de esas cosas, ¿no? Y todo eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo nos agrupamos en clústeres los TMDer que participamos en esta edición. Y le hemos hecho una accionabilidad a esto, que no hay insight interesante sin accionabilidad. Venga. Entonces, la accionabilidad en este caso es que luego hay una sesión de networking, que no sé qué hora es, la verdad. ¿Qué hora es un poquito más tarde, durante la comida. Vale, durante la comida. Entonces, se han hecho grupos, 6 grupos, y los grupos corresponden con los clústeres de Graphex. Entonces, si os cae bien la gente de vuestro grupo, es que el algoritmo de Graphex funciona bien. Esperemos que mejor que el de Netflix. Y si no, pues que no ha funcionado bien. Bueno, lo estaremos validando nuestra hipótesis. Es decir que si yo hubiera podido hacer los grupos, o sea, claro, se ha circunscrito un poco que había 6 salas de reuniones o algo así, creo, también en el networking remoto. Entonces me habían pedido que fueran 6 grupos, ¿no? Y de 6 personas más o menos, o bueno, de tamaño equilibrado, ¿no? Parecido. Entonces, claro, los clústeres nunca tienen esa distribución, ¿no? Entonces, bueno, en realidad yo creo que hay 3 clústeres realmente. Entonces, bueno, los 6 son un poco, algunos son un poco redundantes entre unos y otros y hay gente que podría estar en cualquier... Esperaremos tu análisis en Twitter. No es tan distinta la gente que viene aquí. ¿No es tan distinta? Yo diría que se dividen en 2. Si yo te contase, que a muchos los conozco, nada. No, nada se que dividen ver. en 3. Nada que ver. Se dividen en 3. Bueno, ahora vamos a ver. 3 patrones. Sí, lo vamos a ver luego. Oye, una pregunta, que a mí con esto de los datos, yo creo que las empresas se acercan a los datos fundamentalmente buscando respuestas y de lo que yo te he entendido de la charla, lo que sacas son preguntas. Esa es muy buena, efectivamente, ¿no? O sea, esta frase de Picasso mítica de los ordenadores no sirven para nada porque solo dan respuestas, ¿no? Y no generan preguntas. Pues, coño, no, Picasso, te has muerto pronto, tendrías que haber usado Graphex. Efectivamente, o sea, yo creo que las preguntas normalmente emergen, o sea, tú tienes preguntas cuando se te inspira de alguna manera, ¿no? Y algo que hemos diseñado Graphex es que tú tengas una hipótesis, la traslades al software de alguna manera, haciendo clics aquí y allá, pero Graphex te sugiera cosas, ¿no? Que tengan que ver y que te digan, aquí hay una significancia estadística que tienes que mirar, pero no de un gráfico que tú has pedido. O sea, la ciencia actual es muy de tener una hipótesis muy bien elaborada, diseñar un experimento y comprobar si la hipótesis era nula o no, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que hace que dependamos de tener genios en el mundo, ¿no? Que se ocurran buenas hipótesis, ¿no? Entonces, yo creo que estamos volviendo a... Lo que ha cambiado es que ahora podemos medir muchas preguntas y mucho volumen, ¿no? O sea, muchas variables y mucho volumen. Eso es lo que ha cambiado. Y eso no va a ser... Eso es lo que hace que haya esperanza en poder usar datos para atacar problemas complejos, como decía Recuenco. Porque si no tienes muchos datos, muchas variables, si no tienes todos esos grises, no puedes atacar cosas complejas, ¿no? Y también tienes que tener muchas entradas para que estadísticamente o a nivel de datos tenga sentido usar muchas variables a la vez, ¿no? De hecho, yo he tenido una limitación de tener 10 preguntas y solo 70 personas, ¿no? O sea, la proporción tendrá que ser mucho más alta para poder usar bien todas las variables a la vez, ¿no? Sí, y el hecho de que existan ahora esta posibilidad de tener muchas más variables y cruzar los datos y herramientas que te proponen posibles cruces de esos datos, ¿no hace que aumente la cantidad de ruido en los datos, de variables que parece que correlan pero no tienen nada que ver? Bueno, pues efectivamente, o sea, puede haber mucho ruido, pero podemos construir software para encontrar la señal entre el ruido, ¿no? O sea, es más fácil que... ¿Crees que podríamos construir ese software o tiene que seguir siendo un humano? No, o sea, eso...
O sea, es relativamente fácil detectar el ruido. Lo que es más difícil es detectar la señal. O sea, es verdad que hay veces, claro, que precisamente la señal y el ruido se entretejen, pero hay veces que el ruido es muy explícito, digamos, ¿no? O sea, esto estoy Tengo usando una maestrota, pero... tengo un colega que se dedica a temas de analítica de datos para otras cuestiones, un gallego, Sí. que una vez en una charla mostró la gráfica, una gráfica que cómo correlaba exactamente el consumo de mozzarella en Italia con el nacimiento de varones de raza negra en Hay el una estado de web de eso, Illinois. hay una web de eso. Em, eh, Hay una web de co- eso que se llama Spurious Correlations, que te sacan correlaciones Nada random. que ver. Y los datos, cualquiera... Pero tú piensas, ¿qué es una correlación? Es ver la relación entre dos variables, ¿no? Ujú. Y justo que es lo que estamos diciendo, que la complejidad lo que es la conjunción de la combinación de muchas variables, ¿no? Entonces, ahí está la gracia, ¿no? O sea, que como humanos estamos muy tentados siempre a buscar explicaciones sencillas a problemas complejos. Me siento muy recuenco. Me siento Es que le escucho en el podcast todo el rato y yo creo que lo hice todo el rato, pero es que coincidimos mucho. Vamos a fundar una religión. Ella tiene un podcast, va por el camino. Los recuenquianos del último día. Sí, la religión del último día. Pero es que es verdad, o sea, es que las correlaciones, o sea, son útiles porque permiten de una manera muy rápida también descartar ciertas cosas porque es muy difícil, o sea, que si no hay correlación entre dos variables no hay una relación de asociación de alguna manera, ¿no? Sí que la habrá con otras confoundings, pero no entre ellas, ¿no? Entonces, son útiles para eso, sobre todo, más para descartar que para afirmar, ¿no? Pero por eso, que es que hay esperanza, hay muchas... Hay esperanza, gracias. Hay un libro muy bueno, que es el que yo recomendé, que se llama The Book of Why, de un académico que se llama Judea Per, que es el tío que lleva más años pensando mucho en, detrás de los algoritmos bayesianos, las redes bayesianas. Él ha estado desarrollando unos métodos de causal inference, que se llama, ¿no? Que permiten llegar a decir esto de causalidad, ¿no? Sin hacer un experimento, ¿no? y con datos del pasado, ¿no? Sin hacer intervenciones y demás. Y hay mucha esperanza de cómo adaptar esas técnicas al Big Data y demás, ¿no? Entonces, en ese libro lo recomiendo porque no es un libro técnico, es un libro muy parecido al que ha recomendado Javi del The Undoing Project, que se dice deshaciendo errores en español, no otra cosa que tú has dicho. Es parecido a ese, pero contando la historia de la causalidad, ¿no? En lugar del desarrollo del Behavioral Economics, de la causalidad, ¿no? Y está muy bien porque mucho con ejemplos, muy divulgativo, y te ayuda mucho a razonar el libro este de The Book of Why, ¿no? De Judea Per. Entonces, yo creo que vamos hacia eso, pero las empresas están todavía en el dashboard, están empezando en tener equipos de data science, o sea, es decir, yo tengo mucha esperanza, y sobre todo, estamos ya en un mundo en el que estamos digitalizando las señales del mundo en el que vivimos. Yo estoy obsesionado con cuantificar todo sobre mí. Yo soy como el episodio este de Black Mirror en el que se muere el marido y les reconstruyen con las conversaciones del WhatsApp. O sea, eso está ya ahí al lado. No sé si habéis visto esto de GPT-3. Luego Nerea hablará, creo, más de estas cosas. O sea, yo estoy obsesionado. O sea, uso software para cuantificar un montón de cosas. Desde cuánto peso cada día, cuánto duermo. Bueno, o sea, hasta cosas que no pienso contar. Lo de la cinta métrica no lo hemos imaginado todos. Porque es verdad, porque, o sea, es que es alucinante cómo te puedes comprender a ti mismo. O sea, es que cuando tienes esta mentalidad científica empiezas a ser muy escéptico de todo, ¿no? Del conocimiento. De ti mismo. Y claro, y de ti mismo. Pero al mismo tiempo tengo como mucha esperanza de entendernos a través de todas esas señales. O sea, de los 40.000 tweets que he escrito desde 2007, pues yo estaba subiéndolo y es alucinante. O sea, dices, ¿eso soy yo? ¿Cómo tal? Y se ve aquí que hubo ese cambio que me afectó tal cosa de tal manera. Y eso es alucinante, de verdad. Yo creo que es... O sea, eso que la gente siente cuando una divina le predice, bueno, pues casi nadie lo siente porque no suelen ser tan buenas. Pues imagínate con los datos, ¿no? Y con los datos de tu negocio. ¿Y dónde quedó eso de rendimientos pasados no significan rendimientos futuros? No anticipan rendimientos futuros. El ver los datos de ayer y más relacionados con temas de personas, con comportamientos humanos, ¿realmente nos puede predecir cómo se van a comportar mañana? Sí, o sea, a ver, dentro de lo que hemos dicho, yo creo que sí, cambiamos todo el rato, eso es cierto, pero también hay patrones muy recurrentes que no cambian tanto, si no la predicción, la estadística no tendría sentido, ¿no? Entonces, ahí está la gracia, ¿no? O sea, identificar qué palancas, qué cosas son las que producen el cambio y por qué. En realidad yo creo en el determinismo puro y duro, ¿no? Lo que pasa es que los sistemas complejos nos crean esta ilusión de randomness, ¿no?
Y al mismo tiempo el Esto mundo random... esto ya pide cervezas. Esto ya pide tal, no vas a ir aquí y tal. ¿No? Y es verdad, o sea, en realidad es imprevisible porque los sistemas complejos son mapas, o sea, no tenemos mapas de la realidad de ese nivel y probablemente nunca los tengamos, ¿no? Porque la realidad es tan compleja, ¿no? O sea, volviendo al mito de la caverna, ¿no? O sea, vemos sombras, ¿no? Todo el rato, ahora tenemos sombras en 4K, ¿no? Y antes teníamos en menos. Yo Entonces, creo que ahí... Bueno, tenemos una pregunta del chat, digo, lo vamos a dejar en Tenemos sombras en 4K. queda y muy esa, bien. Te juro que es la primera vez que he dicho eso. esa va a Twitter directa. Claro. Tenemos una pregunta del chat y me he comprometido a hacerlas. Sí, claro. Dice aquí Santiago, llevo más de 20 años como consultor Business Intelligence y dicen que soy bueno, pero viendo el horizonte de herramientas que has presentado y las nuevas necesidades, ¿qué recursos aconsejas para seguir estando a la altura a medio plazo? Buena pregunta. son Yo TMD. lo que diría hoy día es que tienes que buscar la comunidad adecuada en las redes sociales. O sea, el mejor sitio para aprender es que hay un montón de gente friki de estas cosas, pues como yo y un montón de gente que me rodea, que estamos obsesionados con estos temas. Twitter es una droga al que entramos demasiado y estamos todo el rato siguiendo a gente como nosotros que le interesan esos temas, retroalimentándonos, filtrando, intentando filtrar la señal entre el ruido, encontrándonos y moviéndolo. Entonces, yo por lo menos estoy al día gracias a Twitter y LinkedIn, sobre todo a Twitter, y yo pues tengo listas por ahí, si alguien pues está en Twitter, yo estoy en Twitter, buscáis Victoriano Izquierdo o @victorianoy, y tengo listas de gente de esto y para encontrar a esas fuentes, porque son las mejores. O sea, lo mejor son profesionales pues como él, pero que están inventando el futuro, creando las nuevas herramientas, los fundadores de esas empresas, un poco como hacemos desde mi equipo en Graphex, que somos 20 personas haciendo este producto. Y esa es la gente que más pistas te va a dar para estar al día, ¿no? Hay youtubers, hay podcasts, hay un montón de podcasts. Yo buscaría The Modern Data Stack. Hay una web muy buena que se llama moderndatastack.syc, ¿no? XYZ, que ahí recopilan blogs, personas, herramientas. Esa es buena. Fantástico. The Modern Data Stack. Sí. Pues, Victoriano, yo tengo ya unas ganas enormes de ver el resultado de tu arte y cómo nos clusterizas a todos. Voy a coger el portátil. Fantástico. ¿Necesitas el...? Pues no, porque yo creo que ya me conecto aquí y ya con el portátil. Esperemos que funcione el Apple TV. Chun, chun, chun. A ver, me voy a conectar al Apple TV. A ver si funciona. Ahí estamos, muy bien, ha funcionado muy bien. Bueno, vais a ver que hay cosas que no se leen bien. Voy a intentar hacer zooms para que lo veáis, ¿vale? Bueno, esto sería Graphex, por cierto, ya aquí por meter una cuña publicidad. Si os registráis hay cuentas gratis. Muchos de estos proyectos que veis aquí están compartidos con todo el mundo que se registra y hay análisis de todo tipo. Hasta tenemos uno sobre charlas TED que has hablado que la más vista de la historia es la de el Ken Robbins, es verdad. Y también se ve que cada vez las charlas TED duran menos, han pasado de 20 a 10 minutos. Y es curioso, ¿no? Sobre muchas cosas. Bueno, pues hay un montón de insights aquí. Yo os voy a enseñar este que hemos montado, ¿vale? Sobre vosotros. Entonces he cargado este dataset que me ha pasado la gente de la organización, ¿vale? Como veis, pues eso, era un Excel originalmente que yo he subido aquí y tenemos todas estas preguntas, ¿vale? Automáticamente pues tenemos los tipos de las variables, casi todos son variables categóricas y pues como veis aquí, Antonio Rivera, que nos está aquí, es de remoto, no está aquí. Alexander Masinski debe estar por aquí, es su primer TMD, es más de personas, empatía, gestión de complejidad, usa Windows de por la mañana, le gustan las series y demás, ¿vale? Como habéis dado permiso, esto no va contra el GDPR, así que no me busquéis las coquillas. Entonces, bueno, yo aquí le he dado a modelos, básicamente le he dado a clustering, ¿vale? Y en esencia he seleccionado qué variables quería usar para la clusterización. He usado, como digo, no todas, porque si no, no tendrían sentido clusterizar por el nombre ni cosas así. Así que he usado, pues, tipo, pues eso, como qué es más importante para un proyecto, qué es indispensable para ser un buen líder, ¿no? ¿Vale? ¿Qué temática te gusta más, ¿no? Le he dado aquí, le he dado a Next, le he dado a ejecutar, ¿vale? Y esto se ha puesto a ejecutarse. Y entonces ha aparecido primero esto, ¿vale? Esto que veis aquí es las distribuciones de las respuestas a cada pregunta, de las importantes, ¿vale? Esta es la parte más descriptiva, lo que se parecería más a un dashboard. Como veis aquí, ha ganado la organización y la productividad,
y la mía es la última. Solo 6 personas de 70 han dicho que mi charla era la que más le interesaba. Bueno, no sé, el tema. Espero que hayáis cambiado de opinión. Entonces, bueno, si yo pincho en esta, por ejemplo, ¿no veis? Pues podéis ver que dentro luego de qué es más indispensable para un buen líder, pues de estos 6, pues por ejemplo destaca más el pensamiento crítico, ¿no? O sea, porque, bueno, o sea, en términos relativos hay más de eso, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, aquí veis, pues por ejemplo, de comunicación, si yo pincho, por ejemplo, a quién le importa más la comunicación, pues veis que, bueno, está muy repartida entre todas las charlas, no es como que esté muy concentrada en eso, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, este es un poco el reparto. Fijaos qué interesante, si por ejemplo pincho en Linux, podéis ver que los de Linux son muy parecidos entre ellos y muy predictivos porque se concentran mucho en que lo que más le interesa es la arquitectura cloud, que es lo único para lo que sirve Linux bien. No, es broma. Luego, el pensamiento crítico, la estrategia y la empatía, eso de comunicar le da igual porque son unos informáticos encerrados haciendo sistemas. No, es broma. No, ¿vale? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente podías jugar a hacer eso, ¿no? Decir, vale, a ver, dime que... Bueno, también lo veis, son geeks que se encierran por la tarde y noche, ¿no? Aunque la mayoría de la gente es por la mañana, los de Linux son más de tarde y noche. O sea, ahí veis claramente que usar Linux, o sea, correla con ser muchas otras cosas, ¿vale? ¿No? O sea, bueno, a ver, diréis Mac, Apple, tal, bueno, pues también un poco, pero no tanto, ¿vale? Bueno, entonces, esto es el clúster que hablábamos, ¿vale? Es este mapa de puntitos. Ah, no estaba haciendo zoom, o sea, es que no estabais viendo, no podéis leerlo. Bueno, me creéis, ¿vale? Bueno, el caso es que, como estáis viendo aquí, estos, cada uno son las 72 personas que han participado y entonces se han conectado a los más parecidos. Por ejemplo, Pablo está aquí, en el clúster 3, que yo también diría que es mi clúster, ¿vale? Entonces, si pincho en el clúster 3, veréis que esta gente se define por tener en combinación de gestión de la complejidad, inteligencia artificial, analítica de datos, ¿no? Sobre todo creen en la comunicación, en la estrategia, el pensamiento crítico, carisma, experiencia, ¿vale? Y como veis, ninguno, lo de la empatía, pues como que menos importante, ¿vale? ¿Vale? Hay una cosa, sí, o sea, brutal. Bueno, lo voy a ir adelantando porque creo que es guay hacerlo interactivo. Por ejemplo, tenemos esta sección que se llama Compare. Hemos sacado el género a partir de los nombres, a ver qué diferencias son más significativas entre hombres y mujeres. Hay muchas mujeres, el 40% creo, 60% hombres, 40% mujeres, que para ser un evento tecnológico diría que son bastantes asistentes, ¿vale? Entonces, bueno, pongamos aquí hombres y mujeres, voy a poner a las mujeres morado, que a lo mejor es más intuitivo tal. Y entonces, automáticamente vemos en qué se diferencian más dadas las características. Por ejemplo, he flipado con esto de las series, o sea, el 63% de las mujeres, su consumo dispositivo cultural favorito son las series, por el 28% de los hombres, o sea, me ha parecido curioso, la verdad. En cambio, los libros es lo más común entre los hombres, el 38% es su medio favorito de los de este evento, ¿vale? Y el cine también es más de hombres en este caso, ¿vale? Y fijaos qué brutal lo de la comunicación, ¿eh? O sea, las mujeres han dicho también el 63% que para ser un buen líder lo más importante es la comunicación, ¿eh? O sea, yo fijaos, hubiera pensado que por prejuicios y tal, que a lo mejor la empatía iba a salir más en las mujeres mucho más que en hombres, ¿no? Pero como veis eso está más igualado, ¿no? En cambio, la estrategia, resiliencia y tal parece una cosa como más común entre los hombres que han contestado, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al clúster este, como veis, pues eso, gente de gestión de complejidad, inteligencia artificial, tal, más de procesos que personas, a pesar de que eso, las personas son el 94,4%, de Windows todos, qué curioso eso, ¿vale? Y muy de libros, ¿vale? Y hombres, ¿no? O sea, ¿veis? Pues eso es un clúster de esta comunidad que hay aquí, ¿vale? El 17% se podría entender que es este tipo de público, ¿no? Y luego, bueno, pues podemos mirar clúster a clúster, ¿no? Pues por ejemplo, este clúster está muy definido, pues también gente de la gestión de la complejidad, pero muy combinado con comunicación, con ser de Apple, con tal, más de noche, de libros, bueno, en fin, de nuevo, la diferencia entre los clústeres, como os decía, yo creo que, o sea, este tamaño de grupo y este número de variables en realidad va más para 3 clústeres que para 6, pero bueno, un poco lo acabo haciendo así. Estos son los de arquitectura cloud, no exactamente los de Linux son este clúster morado, o sea, que son estos de aquí, ¿vale? En fin, creo que os hacéis una idea de cómo va. Luego tenemos otras que terminan en correlaciones sencillas sin más, ¿vale? O sea, podremos ver la temática con qué correla más y entonces, bueno, ya habéis visto alguna de las cosas que hemos visto aquí, ¿no? Pero mira, por ejemplo, se ve aquí
que, por ejemplo, lo de los que han dicho resiliencia, que es indispensable para un buen líder, pues son muy de pensar o sea, le interesa mucho lo de la organización y productividad, ¿no? Mientras que esto del pensamiento crítico, pues también está muy asociado a la gestión de la complejidad, ¿no? Y a la analítica de datos y al aprendizaje, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿no veis? Aquí muy rápidamente pues, puedes identificar esas correlaciones variables 2 a 2, ¿no? También he hecho un modelo predictivo, lo he hecho de género porque había tan poca gente y tantas categorías que no era demasiado interesante en ese tamaño hacer el modelo predictivo. Entonces lo he hecho con el género, que es casi mitad y mitad, y se predecía al 70%. Ya os lo podéis imaginar por qué, ¿no? De hecho, lo voy a enseñar aquí por enseñar la sección de modelos, ¿vale? Porque, claro, ¿no veis? Estas variables como que es indispensable para ser un buen líder, que ya hemos visto... Joder, ya se me ha olvidado. ¿Cuál era la que las mujeres decían más? Qué mala memoria, ¿ves? Agustín tenía razón, se te olvida todo. La comunicación, ¿ves? Eso. ¿Ves? Yo me había quedado ya con mi sesgo de la empatía. La temática que más me gusta también estaba muy concentrada y luego lo de soy más de tal, que creo que era lo de las series y tal, ¿no? Pues con todas esas variables, con estas variables de aquí, yo podría randomly decirle a alguien sin verle, oye, dime estas respuestas, el 70% de las veces iba a acertar que era una mujer o un hombre, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos más secciones, o sea, todas estas cosas las puedes guardar en Insights y demás. Tenemos una sección para ver patrones temporales que se llama Trends, pero aquí no hay ninguno porque no hay fechas ni nada de eso, ¿vale? Y bueno, como tampoco esto es una demo comercial, sino que era un poco para que hagáis una idea de cómo va, pues hasta aquí. Espero que os haya gustado. Y ahora nos vemos.